tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 112, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Entre Grillos. Yo soy Juan José Parcero y hoy es jueves 17 de abril. Esta semana que muchos de ustedes están tomando vacaciones o de descanso. Yo la he tenido con mucha chamba, muchas cosas que hacer y sin embargo no los dejaré sin la información más relevante de esta semana. Hoy quiero analizar algunos temas nacionales, temas sobre todo de cancelación de la compra de miles de tipos de medicamentos, lo que implica cancelación de millones de órdenes de medicamentos que potencialmente puede afectar al abasto de medicinas en todo el país. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que implica también para la idea de que se estaba luchando contra la corrupción en el sexenio anterior y luchando contra la corrupción en este sexenio? Y además, pues curioso un problema que la 4T arrastra desde el sexenio pasado y que parece que no han logrado encontrar la fórmula para resolver este tema de no solo la compra, sino la distribución de las medicinas y que afecta día con día a millones de mexicanos. Y yo lo sé en carne propia de familiares y de gente conocida que tengo que va a los servicios médicos públicos y no tienen los medicamentos, ¿no? Igual y ustedes también conocen gente o tal vez ustedes mismos han tenido que padecer estos problemas, que claro que no son nuevos, pero es muchísimo peor. Ahorita vamos a ver algunas cifras y también vamos a hablar brevemente de este asunto en la Feria del Caballo en Texcoco, en el Estado de México, luego de que un artista, el sonorense Luis Conríquez, pues no cantó corridos, narcocorridos, vaya, por orden del gobierno, una regla que impuso el gobierno y la gente, pues, se desquició, ¿no? O sea, vamos a platicar de ese caso, vamos a platicar de, por un lado, lo que implican estas cosas y también si son la medida ideal o si son la medida necesaria para la situación que hoy vivimos. Y finalmente vamos a platicar de la muerte de dos personajes relevantes para México y para América Latina, que son Leonila Vázquez, la patrona de las patronas. Si no saben quién es, les voy a platicar muy brevemente quién es al final del episodio y también vamos a discutir un poquito de la muerte de Vargas Llosa, el escritor peruano, premio Nobel de Literatura y bastante controversial y polémico por sus posturas políticas. De todo esto y más vamos a estar hablando hoy. Voy a dejar un episodio para el lunes hablando sobre Donald Trump, hablando sobre temas de derechos humanos, la importancia del respeto al debido proceso, todo esto con respecto a lo que estamos viendo que está haciendo Trump y Bukele con el envío de gente, entre la que hay gente inocente, a prisiones del Salvador, donde no sabemos qué les está ocurriendo. Es un tema brutal, les recomiendo no perdérselo, estar atentos también al episodio de lunes. Y vamos a hablar también ahí de otros temillas importantes como el pleito con Harvard, de Trump con Harvard y este viaje al espacio que hicieron Katy Perry y otras 5 mujeres que también ha levantado bastante polémica. Y bueno, antes de empezar, muchísimas gracias de verdad por estar aquí episodio con episodio en Entre Grillos. Conforme ven el episodio, ya saben, me ayuda muchísimo si comentan sobre los temas que más les interesan, más les indigna, si están de acuerdo o no están de acuerdo con mis posturas y mis propias perspectivas. A mí me encantaría leerlos. Y mencionar que 1 de cada 5 de ustedes, de nuestros escuchas fieles, que están aquí semana a semana, contribuyen a mantener este proyecto vivo con el equivalente a un café al mes. Así que ya sabes, si quieres unirte a esta lista, puedes apoyar a este proyecto de periodismo independiente en Patreon. La liga está en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vámonos con toda la información. El gobierno ordenó cancelar, les contaba, la compra de cerca de 3.900 tipos de medicinas para 2025 y 2026. La Secretaría de Anticorrupción informó
irregularidades en la licitación pública de Birmex, que es la empresa pública encargada de estas contrataciones, de estas compras, lo cual pues llama la atención porque fue apenas en el cierre del sexenio de López Obrador. Los vicios encontrados en las cosas chuecas hechas por Birmex en esta licitación pública responden al 6% de los contratos, es decir, justamente un poquito más de uno de cada 20 contratos tienen posibles temas de corrupción y desvíos de dinero que significan un daño al erario de 13,000 millones de pesos. En pocas palabras, se robaron o desviaron o querían robar o desviar 13,000 millones de pesos. Todo esto mediante la compra de medicamentos que nunca llegaban, de medicamentos a sobreprecio, de un sinfín de problemas. Esta licitación pública que ha sido cancelada contenía 3,900 claves de medicinas, materiales y tratamientos distintos que no han sido comprados para 2025 y 2026. O sea, cada uno de estos claves corresponde a un medicamento o a un material o a un tratamiento. Por ejemplo, de aspirinas de ácido acetilsalicílico. Nada más de eso, que corresponde a uno de los 3,900 tipos de medicina cancelados. Se cancelaron 4,377,000 cajas de aspirina que iban a ser compradas. Es decir, 4.3 millones de cajas de medicinas que no van a llegar de momento. El gobierno ha prometido que sí, las va a comprar y demás, pero es el mismo tema, la misma situación, el mismo problema que vimos en el sexenio pasado con López Obrador, que se cancelan de último momento porque se dan cuenta que había corrupción, que había compras a sobrecostos, que había no sé qué. Se cancelan de último momento las compras de estas medicinas o de estos tratamientos o de estos materiales, pero ¿quién te va a surtir 4,5 millones de cajas de aspirinas de un día para otro? Por supuesto que no. Tarda meses o hasta incluso casi que un año, porque estas compras a las farmacéuticas se les hacen con justamente de medio a un año para que te puedan surtir tal cantidad de... Estamos hablando de que no le van a surtir a una farmacia, le van a surtir al país entero, ¿no? Entonces, no llegan, se cancela la compra, no llegan las medicinas, pero ellos te dicen, no, ya mero va a llegar. Pero no solo estamos hablando de aspirinas. Por ejemplo, paracetamol, medicamento básico y sobre todo a raíz de la pandemia, pues no sé, te da COVID, te da influenza, te da gripe, te da un sinfín de cosas y el paracetamol te sirve para el dolor, para bajar la fiebre, ¿no? Pues se cancelaron 162 millones de cajas de paracetamol en tabletas, no van a llegar. Y así nos podríamos ir medicina a medicina a ir viendo cuántas se cancelaron. Esto es nada más para mostrarles dos de las más comunes. Destituyeron con esto a varios de los empleados de Birmex, incluyendo el director general llamado Iván de Jesús Olmos Cancino, al que apenas habían nombrado cuando entró Claudia Sheinbaum al poder en octubre. Y no hay información o sea, los quitaron de ahí, pero no han informado que vayan a presentar denuncias, o sea, que se vaya a llevar ante el juez. O sea, estamos hablando de que se quisieron robar, quisieron desviar 13,000 millones de pesos y lo único que pasa es que te quitan del puesto. O sea, no se castiguen. ¿Por qué no están llevando ante...? Es lo mismito que veíamos con el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan del caso Segalmex? Con los responsables del caso, que algunos a los mandos medios ahí, al pobre diablo que pusieron a firmar el documento y demás, eso sí, castigados, perdieron la chamba, enfrentarán la ley, pero el mero mero, hasta el último día de López Obrador, tuvo chamba en el gobierno federal, se fue impunemente, un viejito ahí que, pues ya ahorita ya con lo que se ha de haber robado, pues ya puede él tranquilamente vivir él y seguramente que el resto de su familia tranquilamente el resto de sus días, ¿no? Y no se le tocó. Pues aquí estamos viendo una situación que podría llegar a ser la misma, porque hasta el momento no han anunciado que haya denuncias o que haya castigos más allá del simple removerlo del puesto para los presuntos corruptos, para los responsables de estos presuntos desvíos y malversaciones de dinero.
Entre las consecuencias que tiene, además del paracetamol y de las aspirinas, pues ya salieron varias organizaciones nacionales y locales a denunciar. Por ejemplo, Nariz Roja dijo que desde octubre, justamente, octubre del año pasado, cuando entró Claudia Sheinbaum, no han entregado medicinas oncológicas. Imagínate que eres un paciente de cáncer. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Estamos hablando de ya casi 7 meses que a mucha gente no le han entregado medicinas oncológicas. En Puebla, por ejemplo, desde noviembre, el IMSS no ha suministrado 3 fármacos que son claves para tratar los trasplantes de riñones. Y uno podría pensar, bueno, pero pues, o sea, pues sí, qué horror si te toca un trasplante de riñón, pero pues cuánta gente puede. Estamos hablando de cerca de 2,000 personas afectadas y que su vida podría correr o corre riesgo porque no tienen este medicamento que ayuda a que el cuerpo acepte el riñón luego de un trasplante. Imagínense eso, o sea, lo que cuesta a estas personas conseguir los trasplantes, que se haga todo el procedimiento, ya te lo hacen y no te dan los medicamentos para que tu cuerpo reciba y acepte mejor el trasplante, el órgano. Es increíble. Y otro caso, por ejemplo, otros 2 casos. La Asociación Civil Sintli, perdón, que apoya a niños con diabetes tipo 1, denunció desabasto de insulina para niños con diabetes, mientras que el colectivo Unidos por la Salud Mental dijo que desde el año pasado no hay medicinas para tratamientos psiquiátricos. Así la situación en el país, o sea, es algo que venimos arrastrando. Para que se den una idea, de acuerdo con estimaciones que le dio el sector salud a nivel político, el IMSS tiene un desabasto de cerca del 10% de las recetas que se dan a los mexicanos. O sea, de por sí todo el pleito que tienes para que te atiendan en el sector salud, vas, las filas horribles, luego tienes que esperar ahí, te dan un tratamiento, te dan una cita con un médico general, si necesitas una atención avanzada, de aquí a que te dan cita con el especialista. Total, pasa todo esto, finalmente te dan tu receta, te dan tu cita, sí, mire, tiene tal cual, te dan tu receta y vas a la farmacia y no hay esas medicinas, ¿no? O sea, me parece increíble. 10%. ¿Cuánto es 10% del número de recetas totales? Bueno, pues según estimaciones, se surten 700,000 recetas todos los días en el IMSS, solo en el IMSS, y no se cumple con el 10%. ¿Cuánto es esto? 70,000 recetas, 70,000 personas que salen con su receta de ver al médico, van a la farmacia, llegan y no hay medicinas. Ahora, esto según Animal Político, pero sale Zoé Robledo en una entrevista. Zoé Robledo es el director del IMSS y afirma que el desabasto de medicamentos es solo del 4%, no del 10%, solo del 4%. Aún así estamos hablando que todos los días se quedan sin medicinas 28,000 mexicanas y mexicanos y personas que también van de otros lados, ¿no? Entonces, igual está mal, o sea, porque sí, si bien es un problema de toda la vida que no había medicinas, que no había medicamentos, que hacía falta, que la atención es deficiente en el sector salud, que hace falta recursos. Estamos hablando de que en tiempos de Peña Nieto, por ejemplo, que es lo último antes de Andrés Manuel López Obrador, por aquí tenía el dato, ¿dónde quedó? Me parece que 99% de... Aquí está. Entre 2017 y 2018, el porcentaje de recetas que no se surtían era de 1%. Y aún así decías, 7,000 personas que todos los días se quedan sin su medicina, ¿no? Y ahora estamos hablando de entre 4 y 10%, 4 y 10 veces más que en los sexenios pasados. Y estamos hablando de un gobierno que es continuidad del pasado. O sea, estamos hablando de 7 años de este gobierno de Morena y 7 años en los que no han podido resolver el tema de los medicamentos. Es increíble. Pero esto es en el IMSS. Y recuerden que la cantidad de gente que tiene carencia por acceso a servicios de salud, es decir, que no tiene la atención médica pública adecuada, pasó de 20 millones en 2016 con Peña Nieto a 50 millones en 2022, según
el ya desaparecido Coneval. No vamos a saber a ciencia cierta cómo mejoran estas cifras, porque ahora pues el gobierno mismo nos va a decir cuánta gente está sin servicios médicos, y como ahora todo está mejor que nunca y demás, no duden que de un año para otro, o sea, de 2022, que fue la última medición así bien hecha de Coneval, pues vamos a pasar de 50 millones a seguramente 15 millones la próxima vez que nos dan una cifra o algo así. Pero es una cifra que no vamos a poder tener la certeza de que corresponde con la realidad. Más bien corresponderá con los otros datos que este gobierno suele tener un día sí y otro también. Y eso es solo en el IMSS, les decía. Pero si nos vamos al IMSS Bienestar, que es este mal chiste de política pública que hizo el gobierno a partir de la desaparición del Seguro Popular, pues resulta que ahí, en el IMSS Bienestar, el desabasto, o sea, el no surtir recetas, llega al 35% de todas las recetas. Una de cada tres recetas que se dan en el IMSS Bienestar no se surten en las farmacias del IMSS Bienestar. Ahora, eso sí, Claudia Sheinbaum había prometido desde febrero que a principios de marzo se iba a arreglar el desabasto de medicamentos. Escuchen lo que dijo el 18 de febrero, que es hace casi 2 meses. Ahora estamos haciendo esta compra de medicamentos. Desde Secretaría de Salud y Birmex se hizo una compra complementaria para poder cerrar el 2024 y principios del 2025. Y esta compra que le ha dedicado Eduardo Clark, Birmex y todo el equipo de salud, pues mucho tiempo para hacerla transparente, que se compre directamente al fabricante y que no sea a través de intermediarios. Esta compra pues es la compra que va a ser para los próximos 2 años, que representa un monto muy significativo. El objetivo es que en marzo podamos ir resarciendo pues esta falta de medicamentos que hay en algunos lugares por este proceso del cierre del 24 e inicio del 25. El paciente, el objetivo es que no gaste absolutamente nada en ningún medicamento. La gratuidad en la atención en la salud es constitucional. El objetivo es que en marzo podamos ir resarciendo la falta de medicamentos que hay. Salió Eduardo Clark, que es el encargado de esta parte, y dijo, no, pues es que tuvimos este problema en Birmex, pero van a ver que a partir de marzo van a empezar a llegar las medicinas, y a mediados de marzo va a llegar así el grueso de las medicinas. Y hoy estamos a mediados de abril, un mes después de que se supone que debían de llegar estas toneladas y toneladas de medicinas. Y lo único que tenemos es que siguen los problemas de falta de medicamentos, y siguen los problemas de que no, pues tuvimos que cancelar la compra de otros medicamentos porque había más corrupción. Eso sí, o sea, la presidenta sigue con la acaban de escuchar, sigue con este discurso de, no, pues es que yo lo que quiero es que nadie pague por los medicamentos, que todo sea gratuito, porque todo eso, la atención médica gratuita, está en la Constitución. Y aquí lo hemos dicho, que pongan algo en la Constitución no significa nada si, uno, no le dedicas los recursos para garantizar que esto va a pasar, y dos, las políticas públicas diseñadas para que esto pase son basura, como es el caso, porque no puedes hablar de que se combate el desabasto de medicamentos y la presunta corrupción que a la fecha no se ha aprobado dentro de la venta de medicamentos, y 7 años después sigues con los mismos problemas y sigues sin tener a gente que pague por esta presunta corrupción que yo no dudo que hubiera en el sector salud y en la compra de medicamentos. Yo no dudo ni tantito que los gobiernos del pasado vieran cómo estar robando ahí dinero, desviando dinero, haciendo compras a sobreprecios, pero a la fecha no tenemos a un solo responsable pagando por estos presuntos crímenes, y lo que sí tenemos es desabasto continuo, desabasto que pues, se ha perpetuado en este gobierno de la 4T. La nueva solución para este problema es que se vuelvan a comprar los medicamentos que quedaron recientemente cancelados. Esto es, 7 empresas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló por supuesta corrupción, que fueron vetadas de participar en la compra de medicamentos sin que se comprobara su responsabilidad con alguna sentencia, han obtenido contratos por al menos 12.900 millones de pesos. Cabe mencionar que luego le cancelaron a una de estas empresas un contrato que valía pues buena parte de este dinero, como 10.000 millones. Pero, o sea, de estas empresas que estaban vetadas,
le volvieron a dar contratos por casi 13,000 millones de pesos. Entonces, pues parece ser que el gobierno de Claudia Sheinbaum está reconociendo que la serie de cochinadas que hizo López Obrador en este tema de la compra de medicamentos, ¿se acuerdan? Hizo un montón de cosas, lo hemos platicado aquí en el podcast, o sea, primero dijo que las iba a comprar a través de Naciones Unidas, que iba a ir directo con los vendedores para no pagarle a los intermediarios, que iba a hacer subastas, que iba no sé qué, que iba no sé cuánto, luego que el ejército, que el problema no era la compra de medicinas, sino que no se distribuían bien, entonces encargó al ejército distribuir las medicinas, luego hizo la megafarmacia, que era una completa estupidez de política pública, y nada de eso ha funcionado. Y ahora parece que Claudia Sheinbaum regresa al modelo anterior, al tema de estas compras a través de la subasta interna, ¿no? De hecho, escuchen, ¿no? O sea, como aquí esto es apenas este miércoles 16 de abril diciendo, no, pues es que tuvimos que hacer una compra de emergencia, pero ya la permití todo para poder comprar los medicamentos, particularmente los oncológicos, ¿no? Reconociendo que 2 meses después sigue el mismo problema. Desde la semana pasada autoricé una compra emergente que se va a hacer a través de la subasta inversa. Ya se están adquiriendo, que es para algunos de los medicamentos oncológicos. Se está atendiendo particularmente estos medicamentos que evidentemente son de una urgencia importante. Pues así este grave problema que afecta día con día a muchos mexicanos y particularmente a los mexicanos más pobres, porque es justo la gente que no tiene o que no tenemos, ¿verdad? Porque una cosa es que te tengas que comprar un paracetamol o una aspirina en la farmacia, que hay gente que no tiene ni para eso, pero es muy distinto si ya tienes un tema, pues, crónico o un tema para el cual el tratamiento, la medicina es sumamente cara y que, pues, la gran mayoría de la población no lo puede pagar. Y por algo, todos pagamos una cosa llamada las cuotas del IMSS, la gente que trabaja, ¿no? En el sector formal, y de todos modos la gente que no, pagamos impuestos a través de muchas cosas, del ISR, del IVA, de muchas, muchas cosas, para que el gobierno garantice, entre otras cosas, seguridad, salud, educación, cosas que son sumamente deficientes en este país. Lo más básico de lo que debería de eh, proveer el gobierno es sumamente deficiente. Y bueno, en otros temas, y hablando de otro tipo de problema totalmente, les platicaba que íbamos a hablar de este tema de la Feria del Caballo en Texcoco. Esto ocurrió en la madrugada, entre el viernes y el sábado de este fin de semana pasado, en el concierto del sonorense Luis Conríquez, donde pues los seguidores le pedían que cantara estas rolas de narcocorridos, que fueron las que lo hicieron realmente famoso, pero el cantante, pues ya había dicho que no iba a cantar esto porque no lo permitía ya el gobierno local de la morenista Delfina Gómez. Y pues la gente, conforme fue pasando el show, se empezó a calentar, empezaron a lanzarle insultos, a gritarle, hasta que el artista de plano paró el show y dijo, a ver, es que no puedo, o sea, es un tema de una prohibición del gobierno local. Y entonces lo empezaron a insultar más, le empezaron a aventar cosas, que basura, que la cerveza, que otro tipo de líquidos, ya saben, hasta que de plano, pues la gente empezó a moverse hacia el escenario, Conríquez y sus músicos tuvieron que huir y la gente intentó atacarlos y empezó a destruir el equipo de la banda, al grado que la seguridad del evento tuvo que intervenir, se armaron los golpes, los empujones, los aventones, un completo caos. El, el 9 de abril, el pasado 9 de abril, el gobierno del Estado de México exigió a los artistas evitar hacer apología del delito en las ferias de Texcoco, Metepec y Tejupilco, para no fomentar, o con la idea de no fomentar la violencia. E incluso amenazaron con hasta meses de prisión a los artistas que no obedecieran esta norma. O sea, era no era cualquier cosa, no era como de, oye, no te eches esta rolita, porfa. Era un tema de que te puedo llevar a la cárcel si no me haces caso, ¿eh? Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que genuinamente a este artista le vale dos cacahuates el tema de si su música fomenta la idolatría por los narcos. A ver, si estás cantando narcocorridos, es que no tienes un mínimo de criterio o de brújula moral para decir,
¿no? O sea, y aquí hay todo un tema, porque es un gran tema a discutir, porque es el eterno es el eterno dilema del huevo y la gallina, ¿no? Es como decir, la gente que defiende los narcocorridos dice, es que la cultura que se genera a partir de una realidad social no provoca esa realidad social, lo cual es muy cierto, ¿no? O sea, los narcocorridos no generan el narco, es porque existe el narco y porque la gente lo ve con buenos ojos que pega el narcocorrido. Pero al mismo tiempo, pues el tener cultura que refuerce ciertos valores, ciertos ideales, la mirada de un tipo de vida como un posible camino a seguir idealizado para los jóvenes, pues tampoco ayuda, ¿no? Y es cuando ya se conecta el ciclo y se vuelve un ciclo, ¿no? Un ciclo que se alimenta mutuamente. El narco genera una realidad social, o sea, hay una realidad social, existe el narco dentro de esa realidad social, los jóvenes ven al narco con ciertos ojos por la realidad social, la cultura va generando esta idolatría y eso hace que los jóvenes vean con más ojos de idealismo al narco, ¿no? Y entonces ahí caemos en este ciclo. Entonces es un tema sumamente complejo. O sea, eh, yo no sé. O sea, idealmente, o sea, en un mundo ideal, yo no abogaría porque la prohibición a esta clase de cosas existiera. O sea, yo no creo que en un mundo ideal debamos de prohibir nada, ¿no? O sea, debería de funcionar esto de tal manera en la que la gente por sí sola, si apostamos porque la gente se eduque y demás, la gente por sí sola diga, ¿no? O sea, a ver, o sea, acaban de encontrar un rancho donde presuntamente mataban en masa a jóvenes, cientos de jóvenes potencialmente que fueron engañados, traídos aquí y explotados y torturados y convertidos en sicarios y a los que no lo lograban los mataban y los desaparecían. Es esa la clase de cosas que estoy ensalzando con estas canciones que estoy escuchando, porque hay una diferencia, ¿no? O sea, si hay una desconexión un poco de tu realidad con la situación o sea, si yo me pongo a escuchar música de pandillas en Estados Unidos, pues igual, o sea, no es algo que es parte de mi realidad, ¿no? No es como que no sé, o sea, si tuviera hijos, mis hijos van a crecer diciendo, voy a entrar a la pandilla de Los Ángeles, ¿no? Porque está padrísimo. Pues no, pero si es tu realidad, ¿no? Y estás bien, y tal vez incluso tienes familiares o conocidos que han sido víctimas, uno apostaría por decir, bueno, la gente va a tener criterio y decir, ¿qué fregados estoy haciendo escuchando esto, ¿no? Pero la realidad es que no es el caso. La realidad es que esto es mucho más complejo. La realidad es que la gente también es mucho más compleja que un simple decir, no, o sea, esto habla de ciertas cosas, mejor no lo voy a escuchar. Y esto no solo se limita a los narcocorridos, ¿no? Es como la gente que aboga por prohibir también el reggaetón porque hace de menos a la mujer, porque a veces incluso fomenta cierta violencia, ¿no? Violencia sexual, violencia de género. Y es como, ok, no necesariamente que yo escuche reggaetón y baile reggaetón, quiere decir que estoy a favor de eso, o lo voy a hacer, o lo voy a pensar. Entonces es un tema sumamente complejo, pero sí creo que hay temas, hay momentos donde cierta clase de discursos, cierta clase de material, pues ya se convierten en un problema, ¿no? Y donde ya tal vez el dejar a que la gente solita tenga el criterio para decir, oye, ¿no? O sea, este narcocorrido, no sé, o sea, estos videos de este señor Andrew Tate, ¿no? Donde está diciéndole a los morros que las mujeres son solo objetos y que te puedes comprar con dinero una o dos o las que tú quieras y que tal y que tienes que golpearlas y pues hay que dejar que los chavos solitos se den cuenta que no está bien. Pues chance esa postura también se queda muy limitada para hacer frente a un grave problema, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es un tema sumamente interesante desde el lado del análisis y un tema sumamente complejo para atender desde la política pública. No sé déjenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Vale la pena? O sea,
¿Estamos ayudando a resolver el problema al prohibir los narcocorridos o estamos ayudando más al no prohibirlos? No sé, es un tema sumamente complejo. La realidad es que el gobierno lo hace y el gobierno no lo hace tanto porque, ay, el gobierno, ¿no? Ahorita se dieron cuenta, porque no solo estamos hablando del Estado de México, ¿eh? Estamos hablando de que ya hay varios estados con prohibiciones, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Michoacán, el Estado de México, entre otros, ya han metido prohibiciones, limitaciones a nivel estatal, a nivel local, para este tipo de música. Pero no es que de la nada se dieran cuenta todos estos gobiernos locales de que están mal los narcocorridos, sino que Estados Unidos ha estado presionando fuertemente. Recordarán que Donald Trump, bueno, catalogó a los cárteles como organizaciones terroristas. Y de hecho, pues recordarán a este grupo, el de los Alegres del Barranco, que hicieron este homenaje al Mencho y al Chapo en eventos públicos en Jalisco, y les quitaron la visa y a la fecha les siguen cancelando. O sea, que les quiten la visa no es que, ay, pobrecitos, ya no van a poder ir de shopping a Estados Unidos o ir a Disneylandia o a, no sé, ¿no? Ver el Empire State de Nueva York. No, es que esta gente tenía fechas ya pactadas, ya cobradas en Estados Unidos que se tuvieron que cancelar porque se quedaron sin visas. Y así muchos de los artistas mexicanos tienen negocio allá. ¿Y qué pasa? Que ahora Estados Unidos le está diciendo, ah, es que no estás cantando narcocorridos, estás haciendo apología del terrorismo, ¿no? Y ahí sí, aguas, ¿no? Entonces, pues esta presión de Estados Unidos, pues ha hecho que México reaccione de esta manera. Lo cual, les digo, no me parece... o sea, me parece que es mucho más complejo que para decir simplemente que es bueno o malo la prohibición. Definitivamente el problema no se va a solucionar con esta prohibición. El problema de esta idolatría al narco podría funcionar, tal vez. Podría salir contraproducente, tal vez. Eso sí, Sheinbaum se lavó las manos. Ella dijo que ella no limita, que ella promueve en realidad que se cree otro tipo de música que fomente otro tipo de valores. Bueno, y finalmente para cerrar este episodio, nos vamos con la muerte a los 89 años del escritor, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el último representante del boom latinoamericano, junto a otros como Julio Cortázar, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Clarice Lispector, Gabriel García Márquez, Elena Garro y otros más excelentes escritores. Que representan mucho de lo que fue el siglo XX para América Latina, ¿no? Y Vargas Llosa, uno de los pocos en ser reconocidos con un premio como es el Nobel de Literatura. Entre su obra, por si no han leído Vargas Llosa, vale la pena, pues de entre los libros más destacados está, por ejemplo, La ciudad y los perros, que es una de sus obras, de sus primeras obras, es por ahí de los años 60, entonces estamos hablando de que pues ya tiene que 60 años esta obra, la escribió a los 30 y cacho. Pero también La orgía perfecta, Flaubert y Madame Bovary, otra extraordinaria obra. Y ya más recientemente, más recientemente me refiero a los 2000, escribió Travesuras de una niña mala, La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo también es un poquito más vieja, pero todas estas son obras de Vargas Llosa que pues les sirven como punto de entrada si quieren conocer un poco de la obra de este extraordinario escritor que durante su madurez, o sea, tampoco digo juventud, pero ya pues, por ahí de sus años 40, 50, ¿no? Se destacó por ser un férreo defensor de la democracia, crítico de los gobiernos autoritarios. Él fue el que bautizó al sistema político del viejo PRI como la dictadura perfecta. Pero cabe decir, y vale la pena no omitir, que durante los últimos años de su vida se volvió hacia la derecha más radical. Pasó de ser este defensor de la democracia y del crítico del autoritarismo a ver a la izquierda. Yo creo que, pues de cierta manera, vio luego de la caída de los gobiernos autoritarios predominantemente de derecha en América Latina en los años 80,
vio como el fracaso del modelo propuesto por esa vieja izquierda latinoamericana y particularmente los casos de Venezuela, ¿no? De Cuba. Y como que le agarró como tirria a esto y entonces fue al otro lado de la moneda y entonces empezó a apoyar, en los últimos años apoyó a gente como Bolsonaro en Brasil, como Cast en Chile, como Uribe en Colombia, como el propio Javier Milei en Argentina y como Keiko Fujimori, ni más ni menos que la hija de Alberto Fujimori, el dictador de su natal Perú. Entonces, la verdad es que, no sé, a mí como que sus opiniones de política de hace 30 40 años me parecían bastante decentes, me gustaban. Recientemente para mí se volvió un representante de las cuestiones en las que no creo, ¿no? Con las que no comulgo de la política. Pero bueno, no se puede... hay todo este debate si se puede separar al artista de la obra. Yo creo que podemos disfrutar de la obra del artista y eso no quita dejar de ver o dejar de mencionar al artista en sí mismo, ¿no? Que pues sí justificó muchas de las cosas que estos líderes de derecha y de ultraderecha realizaron en violación a derechos humanos, violación de comunidades indígenas y de plano a veces el propio Vargas Llosa hasta caía en decir comentarios bastante retrógradas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos con Vargas Llosa. Si les gusta la literatura, les recomiendo mucho disfrutar de su obra. Y otra persona muy relevante que murió es Leonila Vázquez, la patrona de las patronas. Es una mujer que tenía 89 años, fallecida el pasado 13 de abril, y que fundó el grupo de mujeres conocido como Las Patronas. Llevan más de 15 años dedicadas a alimentar y ayudar a las personas migrantes que atraviesan el territorio mexicano, montadas en la bestia, en este tren que recorre, ¿no? Ella vivía particular, y las patronas operan particularmente en Veracruz, ¿no? De donde era Leonila Vázquez, una pérdida irreparable para, pues, estas personas que creo que solo buscan hacer el bien, ¿no? Y contribuir un poco, dar un poco. Es de estas muestras de personas que no tienen casi nada y aún así lo que tienen ven la manera en que se lo dan a los demás, en cómo ayudar al otro, al que necesita más. Una postura tremendamente loable, un acto, un legado que marcó probablemente a millones. Imagínense cuántos migrantes pasaron por ahí, cuántos migrantes las patronas alimentaron a lo largo de 15 años y ojalá que esta chamba la puedan seguir haciendo estas mujeres y todas las personas que ayudan a la comunidad de migrantes que de siempre han sido tremendamente violentados, pero lo que están viviendo hoy en día los migrantes, y de eso vamos a hablar en el capítulo de lunes, es tremendamente desgarrador. Y bueno, así nos vamos con la información de este jueves 17 de abril. El emoji de la semana, pues pueden ser libros en honor a el legado literario de Vargas Llosa, o trenecitos en honor al legado de Leonila Vázquez, ¿no? Y pues muchas gracias, ya saben, por ver Entre Grillos, por ver este espacio. El objetivo es tener un espacio donde podamos hacer crítica al poder, independientes del poder político o económico, y eso solo se logra con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, viendo, dando like, compartiendo, suscribiéndose y por supuesto a quienes quieren y pueden uniéndose a la lista de nuestros Patreons. Ya saben que también se pueden unir al chat en Telegram y ambos están los links están en la descripción de este episodio. Gracias a nuestros Patreons: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas y Diego Báez. Recuerden que pues vamos a estar. Ah, y hay gente que se sigue uniendo al Patreon de forma gratuita, entonces para que estemos
pues agradeciéndoles personalmente en este espacio, pues recuerden que tienen que ser a la opción de un café al mes. Dejen sus preguntas y comentarios. Recuerden que pronto vamos a rifar una taza y nos vemos la próxima semana.